Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hoy venimos ante el altar del Señor para encontrarnos con su amor y con su misericordia. Su misericordia porque nos perdona y con su amor porque Él se parte para nosotros en la palabra y en el pan. Pidámosle a Dios que en su misericordia tenga piedad de cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierren sus ojos. Vamos a apaciguar nuestra alma de todo lo que traigamos. Y vamos a reconocer sinceramente delante de Dios los pecados que tengamos, los pensamientos impuros, las palabras que han llegado a hacer daño a los otros, las obras que dejan mucho que decir de nuestro ser de cristianos y por supuesto el pecado de omisión que a veces no lo vemos, pero que ahí está latente. No hacemos el bien que nos pide, que necesita nuestro hermano. Le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Decimos todos, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Vamos a decir todos, con amor y con fe también, y gloria. Decimos todos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ofrezcamos esta celebración por cada uno de ustedes, por todos los miembros de la comunidad parroquial y por la quinceañera. ¿Ya llegó la quinceañera? Muy bien, vamos a pedir también. Se llama Evelyn, si estoy bien, ¿verdad? Muy bien. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense y escuchemos a Dios que nos habla.
Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó al Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que su cuerpo son miembros de Cristo y que Él se une al Señor? Se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. De pie, por favor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Segundo domingo de Adviento. Al primer de Adviento, del tiempo ordinario, perdón. Yo todavía estoy en Adviento. Quiero otra vez Navidad. No se crean. Segundo domingo del tiempo ordinario. El primer domingo siempre se toma como el día del bautismo del Señor, aunque todavía está en el tiempo de la Navidad, con eso se termina. Pero bueno, entonces, el segundo domingo. Nos presentan varias realidades en la liturgia y todas son importantes tomar en cuenta en este domingo. Primero, el llamado, la vocación de un profeta importante, Samuel. Luego nos va a presentar la respuesta en el salmo que nosotros hicimos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Después nos presenta la teología del cuerpo de San Pablo, bien importante. Y por último, el Evangelio. Y el Evangelio nos presenta algo bien diferente. Nos presenta para nosotros no un relato propiamente, podríamos decir vocación de llamamiento, sino más bien de discipulado. Entonces, más que una llamada de parte de Jesús, parece tratarse de un descubrimiento por parte del discípulo. El discípulo descubre a Jesús, por lo que dice Juan el Bautista. Entonces, hay que entender un poquito también, están los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos, es decir, se parecen mucho, tienen una misma fuente de entrada, y ellos nos presentan el llamamiento de los primeros discípulos de una manera muy diferente. Entonces, ¿qué pasa en el Evangelio de San Juan? El Evangelio de San Juan está escrito ya muchos años después. Alrededor del 90 o 120 se datan los libros de San Juan. Entonces, cuando él ya está escribiendo, ya se ha meditado bastante acerca del caminar de la iglesia y desde los primeros discípulos. Entonces, lo está presentando, lo está narrando el Evangelio de San Juan, el encuentro de los primeros discípulos, pero ya después de meditar desde un acontecimiento, el acontecimiento pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los discípulos están meditando sobre su primer encuentro. Lo van a descubrir aquí
a Jesucristo al caminar, no en el momento en que ya se encuentran con Jesús, al caminar y sobre todo en ese misterio pascual, como Maestro y como Mesías. Hay una pregunta que lanza Jesucristo. ¿Qué buscan? Es bien importante esto. Y nos la presenta también a nosotros. ¿Qué buscan? Los discípulos le preguntan, ¿dónde vives? Parece ser una respuesta de pasada, pero tiene más profundidad esa pregunta. Jesús les va a responder, vengan y lo verán. Y hoy en todo este evangelio nos presenta el tránsito de Juan el Bautista a Jesús, del que es la voz que clama en el desierto, la voz esa luz que se tiene que ir apagando para que la luz eterna brille. Entonces la voz del desierto le da paso a la palabra, que es la palabra encarnada, que es Jesucristo. Nos presenta también el camino de la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, a la novedad del Evangelio. El Evangelio es una persona, es Jesucristo. Y ahora, reflexionando en esto y viendo esta figura del Evangelio que ahorita les volví a narrar para que nos quede bien centrado, ¿qué tenemos que reflexionar nosotros? Estamos primero en una sociedad y en un mundo que se le está quitando lo sensible para oír la voz del otro. La voz que escuchamos nada más es la nuestra. Nos estamos haciendo sordos. Somos aquellos que hacemos nuestra propia voluntad. Y esto está influenciado, sí, por otras voces que sí escuchamos. Y tratemos de ir ubicando mientras estamos en la homilía cuáles son esas otras voces a las que sí escuchamos, que nos convienen a nosotros. Estamos bombardeados de otras voces de utilitarismo. Nos enseñan el utilitarismo, usar a las personas, me acerco a los demás por lo que le puedo sacar. Hedonismo, placer, y lo decía en mi anterior celebración, no estamos hablando solamente del placer íntimo, todos los tipos de placer que nos puede proporcionar lo demás o los demás. Entonces, estamos movidos o habitados a oír hablar poco de Dios. En esta sociedad parece ser que cada vez se va callando más la voz de Dios y se está ganando mucho en esto. Y mucho menos que se diga hablar con Él. A veces nos presentamos a la celebración por el precepto de ir a misa, porque no quiero cometer pecado, no me voy a ir al infierno. Pero ya de pasar a eso, a un encuentro personal, un diálogo personal con Dios, no le damos su espacio en nuestra vida a veces, en el día. No estoy haciendo alusión a una persona, de todos no conozco, ¿verdad? Pero muy pocos le damos el espacio al venir a encontrarnos con Él o en el día estar un espacio de encuentro con Él. Esa es nuestra sociedad que se está construyendo o deconstruyendo, destruyendo. Ante esto, el escuchar la primera lectura de un llamamiento como Samuel cuando es joven, nos parece ingenua. ¿Cómo alguien va a estar buscando si Elí le está hablando? ¿Quién le está hablando? En este tiempo lo que vale es mi voz. La ingenuidad de este hombre que está buscando quién le está hablando. Y mucho menos, si no tenemos esa sensibilidad, tampoco tendremos la sensibilidad de Elí como para conducir a Samuel hacia Dios. Luego, dejando un poco esto, nos encontramos en la segunda lectura, la reflexión de San Pablo, que nos abre a la idea del cuerpo humano, la teología del cuerpo humano. ¿Quién creó el cuerpo humano? ¿Por qué es importante el cuerpo humano? Primero, hay que reconocer alguna dignidad que nosotros tenemos, diferente a las plantas, diferente a las piedras, minerales, diferente a los animales. Nosotros tenemos una conciencia y una voluntad. Esto ya nos pone por encima de todos los demás elementos que están en la creación y de todos los animales y todo lo demás.
Tenemos una capacidad muy diferente y superior que ya nos da cuenta de que nuestra vida debe de ser tratada como algo especial, y nuestro cuerpo igual. Porque nosotros no somos animalitos, que de repente nos mueve algo dentro de nosotros y ahí vamos, como lo sexual. Tenemos esto para utilizarlo. Y entonces sabemos que hay medios, procesos, formas para todo. Y hay un orden para todo. Segundo, estamos creados por Dios en el aspecto ya espiritual. Y estamos creados a nada más y nada menos que a imagen y semejanza, nos lo dice la Sagrada Escritura. Todos los que estamos aquí se supone que creemos. Después, por Jesucristo estamos redimidos y estamos hechos hijos de Dios en el bautismo. Y desde ahí también, por la gracia también de Dios, el Espíritu Santo nos ha hecho sus habitáculos, templos de Dios. Y ahí es donde se centra San Pablo. Somos templos del Espíritu Santo. Tanta dignidad en el hombre, y el hombre no se da cuenta, y el hombre utiliza mal lo que Dios le ha regalado. Tenemos esto, hermanos. Hemos perdido entonces una sensibilidad. Hoy que se hable mucho menos de la fidelidad en el matrimonio, como San Pablo nos lo pide, ¿verdad? Uy, no, eso no. A veces ni siquiera casarse. Ni siquiera eso. Hemos perdido una gran sensibilidad cristiana para recibir la voz de Dios en la vida y para valorar cristianamente nuestra realidad. Valorar la realidad cristianamente desde los ojos de Dios, desde nuestra fe cristiana, desde que pertenecemos a la iglesia y no a cualquier iglesia, a la iglesia católica. Entonces hoy, ¿a qué es el llamado primero que trae la palabra de Dios? Sintonizarnos. Estar en el mismo canal, coordinar nuestra mente con la mente de Dios. Sintonizar, ¿qué haces cuando el radio y todo eso? Es captar la señal. Es decir, cambia las señales que traes, que a veces son egoístas, lo que yo quiero, y ahora lo que Dios me pide. Dios, eso sí, no debemos de dejar de creerlo. Tenemos que creerlo firmemente, fielmente. Dios sigue saliendo en búsqueda del hombre. Dios no se cansa, porque Dios hizo una opción, porque Dios es amor. Hizo una opción por el hombre desde que lo creó. Y hasta el fin, hasta el último hombre, lo estará buscando salvar, aunque él se quiera condenar. No hay que ser manga ancha con esto. Entonces Dios siempre va a estar entre esos ambientes, en esos lugares donde nos movemos, que a veces lo hemos ocultado, se va a querer hacer encontradizo para que nosotros lo encontremos. Y siempre nos va a salir al encuentro para preguntarnos, ¿qué buscas? Y esta pregunta, no se queden solamente en la pregunta de Jesucristo, ¿qué buscan? Y ya, es más profunda lo que nos quiere decir San Juan. ¿Qué buscas y dónde vives? No es la casa donde vives. No es qué buscan ustedes solamente ahorita. ¿Por qué me están siguiendo ahorita? ¿A dónde quieren ir? ¿Y conocer mi casa? ¿A poco nada más eso querían? ¿Cuántas otras gentes? ¿A poco a todo el mundo lo andaban siguiendo para saber dónde vivía? El qué buscan y dónde vives es mucho más, implica mucho más. Es cómo es tu forma de vida, Señor. ¿Por dónde caminas? ¿Cuáles son tus enseñanzas? Queremos aprender a ser como tú. Lo he dicho a veces en algunas homilías, aquí no, pero seguir las huellas del Maestro. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué buscas en tu familia? ¿Qué buscas en tu trabajo? No solo somos cuerpo para quedarnos en el trabajo, en el esfuerzo muy material, en las cosas materiales. Esas se van a acabar, nos vamos a morir. Pero también somos espíritu. El hombre hoy se ha fascinado tanto por ciencia, lo medible y cuantificable, se preocupa tanto por tener tanto conocimiento y está tan a la mano el conocimiento, pero se nos olvida que también somos espíritu. Y como eso no es medible y no es cuantificable, aún para nosotros que creemos ser católicos, lo hacemos a un lado. Y hemos hecho a un lado a Dios en todo esto. Somos imagen y semejanza de Dios, no se nos olvide. Y de ahí viene el fundamento de nuestra dignidad humana.
Si el hombre se aleja de Dios, que lo creó, que lo redimió, que lo puso en esta situación con inteligencia y voluntad por encima de todo, que lo ha hecho templo del Espíritu Santo, lo deja a un lado, mira, tú también te dañas. Porque tu dignidad depende del que te creó. Cuando lo dejas a un lado, cuando lo tapas, cuando no lo quieres escuchar, cuando te vuelves egoísta, el primero que se termina dañando es el mismo ser humano. Su dignidad se ha rebajado. Ya no quiere ser imagen y semejanza de Dios. Tú quieres ser solo. ¿A poco tú eres más grande que Dios? ¿A poco no te sientes grande y gozoso al decir, soy hijo, no de cualquiera? Soy hijo de Dios, del que creó todo. Tengo esa dignidad de ser templo del Espíritu Santo y debo de cuidar este templo. Dice San Pablo, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuidado, hoy se ha querido manejar mucho al cuerpo, manipulación genética, distorsión erótica, pecados contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado más grande contra el Espíritu Santo? No querer que Dios entre en tu vida. El Papa Benedicto llegó a decir, tenemos miedo nosotros de dejar entrar en nuestra vida a Dios. ¿Y por qué? Porque vamos a tener que quitar cosas, porque Dios nos va a quitar cosas. Aunque seamos muy católicos, tenemos miedo porque nos va a quitar eso. ¿Qué es esa cosa que nos va a quitar Dios? Y no es nada bueno lo que nos va a quitar. Es algo que no está bien. Y por eso no le queremos dejar entrar. Hay gente que porque no se ha casado, hay gente porque doble vida, hay gente porque... Pónganle puntos suspensivos y ahí pónganle todo lo que quieran. Pero eso es lo que está impidiendo que nosotros nos veamos con esa dignidad. ¿Qué buscamos? Vengan y lo verán. Es la ruta en la compañía de Jesús para encontrar una respuesta salvadora. El encuentro con Jesús no es el final del camino, es el inicio del proceso de dar de cambiar algunas cosas y dejar algunas cosas de nuestra vida que no queremos dejar. Es también empezar nosotros a dar testimonio. ¿Por qué nos falta a nosotros, a muchos de nosotros creyentes, el testimonio gozoso de nuestra fe? Pero fíjense, el testimonio pero gozoso de nuestra fe. A veces estamos haciendo las cosas, pero a regañadientes, hasta la misma asistencia a la misa, a regañadientes, a la fuerza. ¿Por qué nos falta? ¿Por qué no vivimos nuestra fe con gozo? ¿Qué le está faltando? En nuestra espiritualidad debería de estar la espiritualidad verdadera, la espiritualidad bíblica. Antes de todos los mandamientos que tenemos que cumplir, siempre dice en el Antiguo Testamento, y lo encontramos, y lo cantan los judíos, y lo cantamos a veces los católicos, sobre todo el sábado en la noche, en las completas, en la oración de la iglesia. Shema Israel, Adonai Enuenu, Adonai Echad. Shema Israel, escucha Israel. Antes de todos los mandamientos es escuchar. ¿A quién vas a escuchar? No sabemos escuchar hoy a Él. Escuchamos nuestra voz, escuchamos las voces que nos convienen, pero no lo sabemos a Él escuchar. Y escuchar es atenta, una atención auditiva y una atención contemplativa. Si no venimos con Él, si nuestro día no hay espacio para Él, aunque sea en nuestra casa, eso no es. No, el hombre nunca va a cambiar, nunca va a aprender a hacer ese ejercicio de escuchar. Y eso se hace con el alma y con el amor de Dios. El que me ama guarda mi palabra. Oyentes, periféricos y olvidadizos se convertirán en amantes y escuchantes de la palabra de Dios. Pero primero tenemos que hacer ese proceso de caminar detrás del Maestro como lo hicieron los apóstoles, para que Jesús te pregunte, ¿qué buscan? Nosotros, ¿dónde vives, Señor? Queremos vivir como tú. Vengan y lo verán. Es un proceso de camino, es un discipulado de lo que nos habla hoy el Evangelio finalmente. Discípulos, primero hay que caminar detrás de Él, hay que escucharlo, hay que conocerlo, hay que interesarse por Él, hay que amarlo. Para amarlo, servirlo, es importante. Amarlo, conocerlo y servirlo. Finalmente, 3 preguntas para cada uno de nosotros. Ya me alargué. ¿Qué busco yo en mi vida? ¿Qué busco yo en la vida?
Me siento simplemente como un hombre que va de pasada por aquí, una cosa material, entre otras cosas materiales, y se va a acabar todo con la muerte. Segundo, tengo conciencia de ser templo del Santo Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y tercero, sé percibir los mensajes cifrados que Dios me envía. Para eso ya se necesita una capacidad de escucha muy fuerte. Dios nos bendiga, que así sea. Vamos a ponernos de pie. Les voy a preguntar sobre su fe. Levantan su mano y dicen, sí creo, no sí creemos, es yo, sí creo, Señor, creo en ti. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ofrecerle nuestras peticiones al Señor. Presentemos ahora nuestras peticiones a nuestro Dios que nos ama. Vamos a ir respondiendo cada uno de nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Decimos, por quienes dirigen nuestra iglesia, que de Dios reciban la fuerza y orientación que necesitan. Roguemos al Señor. Por aquellos que sufren opresión en todo el mundo, que puedan experimentar la paz de Cristo en sus tierras y en sus vidas. Oremos. Por los que dudan y luchan contra dolores físicos y dudan en su fe, que se fortalezcan bajo la mano amable y protectora de Cristo. Oremos. Por cada uno de ustedes, por toda la comunidad de esta parroquia, que continúe creciendo en la fe, en la esperanza y el amor. Oremos. Por todos nuestros difuntos, amigos, conocidos, las ánimas del Santo Purgatorio, que sean acogidos por la misericordia de Dios y que sean levantados en gloria en el último día. Oremos. Por la quinceañera Evelyn Osorio, para que el Señor la bendiga con abundantes bienes espirituales y materiales. Por las intenciones también escritas en el libro de intenciones y por las intenciones de cada uno de ustedes. Oremos. Dios amado y misericordioso, queremos atender a tu palabra, queremos ser discípulos tuyos. Enséñanos a amarte a ti para guardar tu palabra, con la gracia del Espíritu Santo que nos da la dignidad de hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Ofrezcámosle al Dios el pan y el vino con nuestras vidas.
pie, por favor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los dolores y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sagrados misterios, porque cada vez que se celebra el memorial del sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre la muerte, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios, Rey del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación en el mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Joseph,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tenemos la dignidad de los hijos de Dios. Con esta confianza, hagamos la oración de Dios nuestro Padre, que nos enseñó Jesucristo. Decimos todos: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo Jesús, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Les pido de favor que se pongan de pie. Oremos, infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Por aquí algunos avisos. Primero, se les agradece a los que han ayudado en la semana pasada a preparar la iglesia para el tiempo ordinario. Y también el nuevo sistema de sonido y video ha sido instalado en la iglesia ya. Y el Padre les agradece muchísimo por su gran generosidad, por su apoyo en este proyecto. También en este momento vamos a darle la bendición a la quinceañera. Véngase para acá la quinceañera y los papás, toda la familia. Venga. Bueno, en este tiempo que se está viviendo tan especial de la pandemia, pues se sigue uno sigue la vida, sigue el transcurso de los años, sigue cumpliendo uno años. Y qué bueno que aunque no haya la celebración festiva, se venga a dar gracias a Dios. ¿Sí? Voy a criticar y no se debe, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahorita hay papás que tienen niños chiquitos, nacieron durante este tiempo de la pandemia y no quieren acercarlos a bautizar a los niños, que hasta que no haya fiesta. A veces la mentalidad, ¿verdad?, de nosotros. La fiesta antes que el ser hijos de Dios, la fiesta antes que la dignidad, la fiesta antes que la salvación. Qué bueno, yo por ese lado felicito, quinceañera, papás, por este signo. Ya habrá tiempo, esperemos en Dios. Más bien pídele ahorita la bendición para que te mantenga tu familia, Dios, que la cuide. Vamos a pedirle que entonces derrame su gracia sobre ti. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nuestro nombre. Conoces de qué estamos hechos. Te damos gracias por esta hija tuya, Evelyn, que hoy viene aquí a darle gracias a tu misericordia, porque celebra sus 15 años. Bendícela con un amor y amistad para que pueda crecer en sabiduría, en gracia, conocimiento, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que derrames tu Espíritu Santo sobre esta hija tuya y sobre toda su familia, para que creciendo con todos los bienes espirituales y materiales, un día alcance el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues felicidades. Ahora sí que de codito ahora. Felicidades, Dios te bendiga abundantemente. Disfruta tus 15 años ahorita, como sea. Yo sé que es un momento especial para las señoritas, pero ya habrá tiempo para festejarlo como se debe. ¿Sí? Dios los cuide. Bueno, sí, ya se escucha. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, permanezca para siempre. Decimos todos, amén.
Vayamos a dar gracias a Dios y testimonio con nuestra vida. Se pueden ir en paz. Dios los cuide, Dios bendiga su semana y su trabajo.